de hacer un análisis preliminar del paro y de las circunstancias que dentro de él se han estado moviendo hasta llegar a la condición de hoy en la que se supone que se está forzando al gobierno a que se siente a negociar y en la que el gobierno, como decisión política, es la negación a negociar, insiste en que quieres conversar igual que hace año y medio, cuando el paro del 21 de noviembre del 2019 que estableció en ese entonces en cabeza de Diego Molano la conversación nacional que supuestamente iba a iniciar con la sociedad. Igual argumento está esgrimiendo hoy cuando, acicateado por la fortaleza de la movilización popular, agobiado, entonces designa a Miguel, el apellido, ¿cómo que es? El tipo este... Ceballos, sí. A Miguel Ceballos, que para que converse otra vez. Y desde luego en la conversación, al último con quien va a conversar, que sería el 10 de mayo, es con los dirigentes de la movilización, con el Comité Nacional de Paro. Y insistiendo en que van a hablar, no a negociar. Entonces, lo primero, destacar que ha habido una movilización contundente, mucho más allá de lo que alguien hubiera podido prever por la extensión, la intensidad y la cobertura. La cobertura ha abarcado a más de medio país, más de 600 municipios en los que registra la CUT y los integrantes del Comando Nacional o del Comité Nacional de Paro, en que ha habido movilizaciones, en que ha habido actividad de uno u otro o de uno y otro sector social, a los cuales han llegado campesinos, indígenas, camioneros, taxistas, estudiantes, y gente de las barriadas en las ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Bucaramanga, en donde ha habido una movilización bastante intensa. Barranquilla, Santa Marta, incluso ha habido también, además de las grandes movilizaciones, ha habido aparejada una fuerte represión y una orden tuiteada por Uribe Vélez de asesinar a la población, y cumplida además a cabalidad por la dirección de la policía en todos estos días. No ha habido jornada en la que no se reporten disparos desde la policía hacia la población, golpizas, asesinatos, desapariciones. Hay más de 400 personas de las cuales no se conoce paradero y que fueron en un momento determinado, en el día o en la noche, sustraídas por desconocidos, entre comillas, o por elementos de la policía y del ejército, con un énfasis especial en Cali, en donde ha habido una muy activa
participación en todas estas batallas de las zonas de Siloé, Agua Blanca y Terrón Coloreado. Desde luego la definición del gobierno ha sido la de señalar que el país está entonces dividido en dos tipos de personas: el gobierno y los vándalos. Entonces resulta que todo aquel que se opone a algo, o que expresa una protesta, o que expresa una reclamación, es un vándalo. Y se asocia, como hace 100 años, casi 100 años, asociaron a los dirigentes sindicales de las bananeras como vándalos y terroristas. Exactamente la misma calificación. Esta oligarquía no aprende. Está cosificada en las mismas definiciones de hace un siglo contra todo aquel que reclama algo. Entonces, a los luchadores de la bananera, a los sindicalistas de las bananeras, después de tildarlos de terroristas y de malhechores, los asesinaron, los encarcelaron, los persiguieron, y 100 años después entonces pretenden que ese tipo de frases, de adjetivos con los cuales intentan estigmatizar a todo aquel que ejerce una reclamación, una protesta en forma colectiva, para inmediatamente proceder. Y desde luego con la complicidad plena de los medios de comunicación, que en toda parte señalan en las noticias es 15 policías heridos, 21 policías, iban a incendiar 10 policías en un CAI, a este pobre policía por allá en Suba lo estaban matando a golpes y a patadas. Bueno, esa es la forma en que se producen las noticias, es señalando que hay, y lo mismo la forma en que impulsan por redes esa categorización para juntar en una bolsa los desmanes que se han producido en algunos lugares con la protesta, y entonces encontrar un respaldo entre la población a lo que haga la policía y el ejército y la fiscalía y los demás entes represivos del Estado, basados en que lo que se está haciendo es defender a la ciudadanía, defender a la población, defender los bienes públicos y privados que están en riesgo por esos vándalos. Y en esa definición tienen un éxito bastante importante, porque hasta los alcaldes alternativos han resultado señalando de vándalos. Incluso el señor director de la DIAN salió a decir que eran unos vándalos todos aquellos que estaban en esas cosas, con lo cual asimilaba a los trabajadores de la DIAN también en esa categoría. En un video que hace unos días circuló, y la gente está inmersa dentro de ese vocabulario de las protestas. Lo importante de las protestas es rechazar el vandalismo, rechazar la violencia, como si hubieran ocurrido dos cosas. Primero, como si la protesta fuera sinónimo de eso, y como si además el grueso de las protestas hubiesen estado asociadas a agresión a policías o bienes o cosas, cuando no ha sido así. Es más, en algunas otras noticias, entonces terminan por reconocer que, por ejemplo, antier en Santa Marta o en Barranquilla, la manifestación terminó a las 6 de la tarde y transcurrió en forma pacífica, y muestran una serie de danzas y de cosas y de muestras folclóricas que ocurrieron durante la marcha, y unos actos
de saqueo a tiendas olímpicas ocurrieron entre 8 y 9 de la noche, en la que destruyen la instalación de una de esas tiendas o dos de esas tiendas, o en Cali algunas de ropa también. Y a pesar de que hay una separación temporal importante entre una cosa y otra, tratan de señalar, de asociar una cosa con la otra. Ahora, esos actos de esos desmanes que tienen que ver con el saqueo de tiendas de alimentos y de electrodomésticos y vestuario, tienen una explicación inocultable, pero ellos parecen no querer verla. La explicación la ha entregado el DANE en estos días. El DANE ha dicho que alrededor de la mitad o más de la población en Colombia no está pudiendo ni siquiera comer 3 veces al día. Que lo que hay es una hambre desaforada. Entonces, en medio de una crisis, en medio de esta situación de gran manifestación de repudio de la sociedad a las decisiones del gobierno actual y a las pretensiones que mostró con el proyecto de reforma tributaria, que es lo que rebosa el estado de ánimo de la gente, lo que la decide a movilizarse, ¿cómo no entender como explicación, no como justificación, sino como explicación, el que grupos de personas, muy seguramente en esas circunstancias de hambre, de desconexión social, de guetos, como es lo que han convertido a Agua Blanca y a Siloé en el caso de Cali, o Simón Bolívar en Bogotá, y así en cada zona del país, salgan a tratar de aprovechar la crisis para recoger y buscar comida en unos casos y en otros casos buscar otras cosas que juzgarán poder vender o servirse de ellas, de esas cosas de las que todo el tiempo se sienten excluidas y están excluidas grandes masas de la población empobrecida y arruinadas en los bordes, en los extramuros de la sociedad. Pero no, es la simplificación, es la mera adjetivación como terroristas o como vándalos, una solución fácil, cuando la problemática tiene esas complejidades. Aquí las centrales obreras y las organizaciones de las masas no han convocado a una revolución ni a destruir sedes bancarias o cosas de esas. Esa no ha sido la convocatoria. La convocatoria ha sido a unas actividades de protesta dentro de la legalidad que nos rige y que nadie puede controlar del todo, porque lo que hay es mucha furia de las masas, y esa es la explicación. Ahora, eso no quiere decir que uno diga, no, sí, está muy bien ir a saquear, ¿verdad? Pues de hecho, con bastante ingenio y con bastante claridad también conceptual, hay también muchos trinos, especialmente en las redes, donde la gente ha dado la vuelta al asunto y ha mostrado cómo el vandalismo ha sido el hurto permanente, la corruptela de esta oligarquía, de cómo los vándalos son los que han saqueado Hidroituango, Reficar, y así sucesivamente, con lo cual posan de honorables señores de la patria y de la sociedad, y que esos son los vándalos que han dejado sin comida a la población, los que han hecho los negocios de los alimentos en las cárceles o de los alimentos de los muchachos en los colegios. Esos son los vándalos
que en condiciones normales, en un sitio normal, habrían y deberían ser condenados a muerte. Y expropiados todos esos bienes y establecido una sociedad en la cual a la población se le permite y se le facilitan las condiciones de vida, que son las que están negando. Es que ahora cuando echan el cuento que es que porque no dejaron pasar un camión para Cali, entonces la gente le van a debilitar en su consumo proteínico. No, es que más de la mitad de la población en Cali ya está sufriendo hambre, estando el mercado abierto y los carros funcionando y llegando la gasolina. No es ahora que es que pusieron a aguantar hambre a alguien, no. Es que ya el hambre está haciendo y deshaciendo en mucho más de la mitad de la población colombiana. No es gratuito que seamos la quinta nación más desigual del planeta. Eso se manifiesta en hambre, se manifiesta en oportunidades, en imposibilidades de estudio, en imposibilidades de trabajo. O como decía una muchacha esta mañana en Caracol, es que muchos muchachos, especialmente la juventud, que es el grueso de la población también, llega a la conclusión de que no tiene futuro alguno, de que no tiene nada que perder. Entonces no le importa salir a matarse con un policía para expresar lo que considera una forma de enfrentar esas consecuencias que vive. Claro, lo que pasa es que él va con piedra o con palo y el otro está con escopetas y con fusiles y con los aparatos estos de gases lacrimógenos, a los cuales tuvo la osadía Dylan Cruz de atravesársele para que no pasara derecho, y no que le puso la cabeza para pararlo, pues según la versión de la fiscalía. Entonces, y no para. Y hoy estamos en el 10º día y la gente está protestando. Está venciendo el cansancio, está venciendo el miedo al contagio de la COVID-19, está venciendo la represión y la intimidación y las dificultades económicas. Y hoy como nunca se puede apreciar que el numeral 55 del articulado de nuestros estatutos tiene un sentido pleno. Ya voy a tratar de compartirlo en un momentico, cuando señala que nuestra lucha, que nuestro quehacer es parte integral y está íntimamente ligado a las luchas de la población por democracia, por soberanía, por progreso. Y que en otros momentos, en otras circunstancias, parecía una frase o hueca o una frase que no tiene mayor aplicación. Bueno, ese es uno de los principios planteados en los estatutos nuestros y que se identifica con el nombre de principio de solidaridad. Ya lo voy a compartir. Y dice así: solidaridad, el sindicato, su lucha es solidaria y hace parte de las luchas que adelantan las demás organizaciones sociales y populares por la defensa de sus derechos, la democracia política, la soberanía nacional y el bienestar de la población, ni más ni menos. 3 rengloncitos, casi 3 renglones, donde eso se
convierte en un principio de la acción del sindicato. Y ahí voy hacia ese pedazo. Nosotros, ciertamente, como organización, y tal vez ocurre así con casi todas en la DIAN, e incluso en el Estado, no participa mayormente, no ha estado participando de manera orgánica en todas estas actividades. Si se quiere, hemos participado de la manera más mínima posible. Y es que en algunos casos, algunos compañeros en algunas ciudades, como en el caso aquí en Bogotá, que el compañero Mario, Víctor y Olga participan de la marcha del 28. Y en Cali, 3 compañeros participan de las actividades en la ciudad. En Villavicencio, creo que tal vez 2 compañeros han participado de estas marchas en Villavicencio. Y con alguna, pues en consecuencia, el mínimo de propaganda, en parte porque no tenemos la capacidad, como no la tiene ningún sindicato en la DIAN, de movilizar los trabajadores. Y tal vez los únicos que tengan esa capacidad hoy por hoy sea el magisterio, sea FECODE. De resto es muy raro. Lo otro es obviamente la composición de clase de estas organizaciones y de este sector social vinculado al Estado como asalariado, que es un sector dentro del conjunto del empleo y de la situación del país privilegiado, al punto que mientras todos los demás perdían empleos y perdían salarios y todas esas cosas, los trabajadores del Estado hemos estado recibiendo puntualitos la paga en las casas. Y eso hace una enorme diferencia frente a la situación generalizada de los trabajadores. Y esa diferencia opera en dirección a que también genere muchos miedos, muchas resistencias incluso. Ayer hubo pronunciamientos y hubo renuncia de 1 o 2 compañeras del sindicato en Villavicencio por las meras declaraciones que hemos hecho en favor del paro y de la protesta. Entonces, compañeros como ellos, estos son los que estaban afiliados, ¿no? Ahora los que no. Que van a salir a marchar ni a participar ni nada. Y adicionado con que en el caso nuestro concreto de la DIAN, la mitad de los trabajadores, según la información de la subdirección de personal, tiene comorbilidades amplias y tiene una edad promedio también que supera los 50 años. Entonces son elementos que actúan en dirección contraria a la posibilidad de movilización, pero el ingreso de la movilización en todo el país son los jóvenes. Sin embargo, aún con todo y eso, pues hemos podido manifestar nuestro acuerdo, hemos hecho una expresión junto con las otras organizaciones sindicales favorable al tema. Hemos trinado algunas cosas que también hacen parte de la gran cadena nacional de trinos alrededor del tema. Bueno, y finalmente hemos podido también, no en gran escala, pero hemos podido participar como organización con algo así como 1.800.000 hasta el momento. Ahorita estaba en una reunión de los compañeros de la UGPP, donde creo que también van a aprobar una ayuda solidaria con los compañeros en Cali.
y ha habido también de parte de miembros del sindicato donaciones personales hacia esos grupos de activistas en Cali, que en el caso concreto ayer de uno de los sitios, los que están vinculados a lo que se denomina Puerto Resistencia y que se llamaba Puerto Rellena hasta hace unos días. Puerto Rellena, señalaban que parcialmente con los apoyos del sindicato habían podido obtener 2 o 3 marranos grandes con los cuales se podía ayudar en las comidas de varios días, de 2 o 3 días allí en ese sitio, en ese punto de resistencia que ha sido el más importante en Cali. Y pues sí, todas las cosas son pocas, estas son pocas, hace falta mucho más, pero no hemos estado del todo ajenos ni ausentes. Lo que no hemos tenido es una presencia, digamos, numerosa en los eventos, pero pues bueno, eso hace parte de la situación objetiva. Y lo otro es que sí hemos participado muy activamente en el tema de librar una batalla, parte de la lucha ideológica que alrededor del asunto se genera, incluso entre nosotros, entre nuestras familias y más allá, en dirección a que el gobierno vende la idea de que esto es un tema de vándalos y esta cosa. Y esa cosa se la creen parte de nuestras familias y se la creen parte de los que son cercanos de alguna manera. Y a nosotros nos ha correspondido insistir en las casas y en los otros sitios que no hay tal. Y eso es una cosa clave, tal vez la más clave en materia de toda esta lucha, que es el cambio cultural que debe significar para este país, por fin, después de tanto y de tantos años, poder arriesgarse a movilizarse de manera bastante generalizada, en forma mucho más importante que lo que fue el paro cívico nacional del 77, en forma mucho más importante incluso que las marchas del 2019, porque es que estas son ya 10º día sostenido de marchas por todo lado. Y eso es una cosa que no se da todos los días, que no se había dado en Colombia, que tenía una dificultad importante, y era que el país todo esto lo está recibiendo mucho más tarde que todo lo que hicieron en América Latina con los denominados vientos del sur, precisamente por la dificultad que ha supuesto para el país el tema guerrillero. Y fíjense que ya ayer y hoy el gobierno a través de la policía comienzan a orientar el asunto para tratar de decir que lo que pasa es que detrás de lo que está ocurriendo en Cali está el ELN y las disidencias de las FARC. Y hace un momento algunos compañeros de UGPP estaban expresando esa misma idea. El compañero James, que vive allá, está diciendo, no, es que están aquí, son los helenos y estos manes aquí atrás, y qué tal, y que entonces nos trajeron la guerra fue para la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente termina creyéndose estas cosas. Y puede ser que haya algún segmento, en algún pedazo, donde haya alguna influencia de alguno de estos sectores, pero el movimiento en su conjunto y la actividad de la protesta en Cali no es un resultado de la acción guerrillera del ELN ni de la disidencia de las FARC, ni mucho menos. Es la expresión concentrada de rechazos de una población que está arruinada, hambreada y harta contra este neoliberalismo rapaz. Y eso, el que ayudemos a esclarecer, así sea con nuestros puntos de relacionamiento social, comenzando por nuestros propios afiliados sobre el tema, es una labor
que no tiene precio. Es una labor clave para el futuro. Obviamente aquí no se está definiendo todavía, ni es una situación revolucionaria, ni estamos a puertas de derribar a la oligarquía, nada de eso. Pero el que cambie culturalmente muchos sectores de la población y se sumen a la protesta e identifiquen el mal donde está, es un enorme avance. El que el país cada vez repudie más a Uribe Vélez y a su payaso en el gobierno es un avance. El que ayer Uribe Vélez no haya podido hacer su charla en Nueva York es un avance. Ese tipo de cosas son claves. De ahí el desespero del tipo, porque bien sabe que lo que está ocurriendo es configurándose una situación tal en la que no puede resultar ganador de las justas electorales del otro año, en la que van a perder el poder. Y por eso es que proceden cada vez más en dirección al fascismo. Por eso le entregó unos dineros para comprar a los miembros de las altas cortes con las cuales pronunciarse ayer diciendo que los tipos respaldan la obra de gobierno, lo cual parcialmente también les fracasó porque salieron 2 integrantes de la Corte Constitucional a decirle que no compartían el comunicado, que aquí no solo hay problemas de desmanes en algunos lugares en relación o asociables, según ellos, a las protestas, sino que también hay desconocimiento de la institucionalidad y de la separación de poderes que ellos definieron en la Constitución y que eso es fascismo. Eso dijeron, entre otras, la señora que tiene, que es ponente de la demanda nuestra ante la Corte Constitucional. Entonces, esa lucha ideológica, esa lucha política que se manifiesta ahí, deberá a la postre permitir que la correlación de fuerzas entre las fuerzas del progreso y de la democracia, por un lado, y las de la regresión social, la reacción política y el nazismo, se vaya ganando, se vaya acumulando mejores condiciones de fuerza para hacer que el país cambie. Eso es lo más importante de toda esta lucha en este momento, lo más trascendente. Bueno, yo quisiera dejar ahí para posibilitar que también más compañeros puedan expresar sus perspectivas, sus posiciones, sus inquietudes o preguntas, y desde luego no sin antes